Señores, la realidad de nuestra medicina siempre es, digamos que un objeto de interés por parte de la población. La salud es sin duda uno de los elementos claves en la vida, si no el más importante tal vez, pero seguramente de los más importantes. La salud se corresponde con la plenitud del ser humano, la plenitud en el sentido de poder desarrollarse a partir de sus propias capacidades, esfuerzo, voluntad, digamos, en el ser humano que es. Esta mañana vamos a hablar, como ya les anunciamos, sobre el primer Colegio Médico Nacional, y estamos recibiendo la presencia del doctor Jorge Torres, presidente del primer Colegio Médico Nacional, a quien estamos dando la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Bueno. Y también estamos recibiendo al coordinador de la Comisión de Redacción del Anteproyecto de Código de Ética del Colegio Médico del Uruguay, Oscar Cruzet. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bien, gracias. ¿Cómo podemos, de alguna manera, anticipar a las preguntas que podamos formular, digamos, qué ha sido, cuál es la idea de este colegio médico, por qué han sentido ustedes la necesidad de crearlo? Bueno, en el mundo entero se ha manejado un contrato social no escrito. Quizás las bases pueden estar, son las repetidas del juramento hipocrático, que durante siglos generó las bases de ese relacionamiento que existe necesariamente en esta profesión entre el médico y los pacientes. En el transcurso de las dos últimas centurias, sería quizás la última, ha habido la necesidad de establecer organismos médicos para que sirvieran de base de una mejor apreciación de los actos médicos. Y allí nace una fuerte tendencia a la generación de colegios médicos. Uh-huh. En el mundo entero esos colegios médicos han tenido distintas características, algunos de ellos, ¿verdad?, con una característica fuertemente sindical, pero en Uruguay se desarrollan los sindicatos, pero va quedando por fuera una aspiración de que los colegios médicos podrían darle todavía mucho más precisión a lo que es este tipo de relacionamiento, ocupándose no ya de los derechos como se ocupan los sindicatos, derechos económicos, laborales, de sus integrantes, sino de los deberes del médico, aquellos que son muy fuertes para la profesión, como son los deberes éticos, a lo que se han ido agregando también el deber del mantenimiento de los conocimientos, capacidades y destrezas que durante toda la vida profesional el individuo debe mantener. Claro. En una profesión que todo el mundo advierte que cada 2 o 3 años, lo advierte aún el que no está especializado, tiene giros, tiene muchos grandes cambios por los avances impresionantes de los últimos tiempos. Por otra parte, algún elemento más que hace a que algunos elementos que han incidido quizás negativamente o han distorsionado lo que era la vieja relación médico-paciente, sean abordados en forma tal de mantenerse la dignidad del médico en el contexto de esa relación médico-paciente. Bien. Doctor Torres, la imagen del médico, el médico siempre ha estado, digamos, en el primer lugar. Cuando digo siempre, digo, esto es una consideración personal, pero la relación de agradecimiento que produce siempre el vínculo con el médico, cuando el médico hace muchas cosas por el paciente, realmente yo creo que es intransferible, es un sentimiento intransferible. Es decir, no se parece a ningún otro vínculo que trace el ser humano que vaya más allá de la familia y de los amigos. Es decir, el médico pasa a ser una figura
absolutamente sujeta al agradecimiento, al reconocimiento, y hasta a veces nos sentimos condicionados, ¿verdad? Cuando tenemos de alguna manera familiares, a nosotros no nos ha tocado todavía, pero familiares nuestros directamente sí, nos sentimos condicionados a su presencia. En esto que mencionaba recién el doctor Cluzet, Torres, perdón, de realizar, es decir, de estos cambios permanentes que afectan el mundo de la ciencia, el mundo de la medicina, ¿también ha cambiado el rol del médico? ¿Debe entenderse de manera diferente? Sin duda la respuesta es afirmativa en la medida en que durante los 25 siglos precedentes, como lo señalaba muy bien el profesor Torres, la medicina se regía por una relación médico-paciente que básicamente el médico planteaba las decisiones. El siglo XX asistió a la recuperación de la llamada autonomía del enfermo. La autonomía del paciente fue el más tardío de los derechos consagrados después de los planteos kantianos y de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa le dio derechos a los ciudadanos, sí, pero dejaban de tener derechos cuando eran pacientes. Ajá. Es decir, no tenían, por lo menos, el derecho de la libertad de decisión y de la autonomía. La autonomía es una conquista del siglo XX y es la que efectivamente ha vuelto obsoleto, entre otros, el viejo código hipocrático que durante tanto tiempo nos regió. Así que la respuesta a su pregunta, Traverso, es que sí, el papel del médico ha cambiado radicalmente porque ahora tiene un interlocutor a su altura en cuanto a el binomio y la igualdad en la relación. Y tiene que atender las demandas, las solicitudes, los pedidos, los deseos y atender incluso el credo o el marco de valores que el paciente quiere reivindicar en el curso de un tratamiento. Doctor Cluzet, y en ese sentido, siempre se habló sobre, porque como en toda profesión existen también aquellos que la ejercen muy bien, otros que la ejercen bien, otros regular y otros mal, como pasa en el periodismo, como pasa en tantas cosas, otros ejercicios de la vida. Se habló mucho, durante mucho tiempo, del poder que el médico ejercía, ¿verdad?, frente al paciente, es decir, esa sensación del paciente de estar frente a alguien muy poderoso, y de qué manera utilizaba ese poder el médico. Hoy hay mecanismos que de alguna manera, más allá del vínculo personal, que muchas veces suele ser de amistad y de agradecimiento, digamos, esté asegurando al paciente eso que usted me dice, esa relación de igual a igual. El control del ejercicio profesional no empieza con el Colegio Médico del Uruguay, es anterior a él, es inherente a la profesión, pero además, concreta e históricamente, el Uruguay tenía dos códigos de ética, el del Sindicato Médico del Uruguay y el de la Federación Médica del Interior, que regían, obviamente, que para todos sus médicos afiliados y no para aquellos que no pertenecían a ninguno de los dos, pero de alguna manera ejercían, lo hicieron muy bien con los viejos códigos durante un lapso de una década y media, desde su vigencia, hasta que la ley de colegiación los inhabilitó en su posibilidad de aplicación material. De manera que la preocupación, en ese momento era una autorregulación de la profesión sobre los miembros que salían de los cánones éticos en los que debía ejercerse la misma. Autorregulación de fuente gremial. Ahora pasa a ser una autorregulación consagrada por ley y a través de una figura nueva, como lo señalaba muy bien el doctor Torres, llamada Colegio Médico del Uruguay. Pero entendamos que el control del ejercicio profesional viene de antes. Está claro. Y ahora se consolida como ley y como, me gustó mucho la frase que decía mi compañero, el doctor Torres, como un nuevo contrato social entre la población y los médicos. Doctor Torres, ¿cuáles son los conflictos más serios que se plantean en el mundo del ejercicio de la medicina? Bueno, todos se habla mucho, por ejemplo, de la eutanasia, gran tema hoy, ¿verdad? Claro. En el mundo, la decisión de alguien de hacer culminar su vida, ¿verdad? Claro. Pero deben existir otros conflictos también que se pueden dar, ¿no? Prácticamente, si nos atenemos a lo que usted dijo, ¿verdad? Esa
casi vieja concepción, ¿verdad? Que usted todavía, en usted persiste de la relación médico-paciente. El médico es un individuo que está al lado del paciente en los momentos cruciales de su vida. Sí. Nacimiento, enfermedad, muerte. Es un ser desválido que está pidiéndole a alguien que cree que tiene todos los conocimientos como para poder apoyarlo en ese momento. Y es entonces todos los conflictos en todos esos momentos generan una serie de dilemas que el médico debe resolver. Y debe resolverlo no solo en el plano científico, técnico, sino resolverlos en el plano ético e inclusive con un componente más que a veces va más allá de la ética, no maleficencia, beneficencia, justicia, o sea, tratar todos por igual, y ahora esta fuerte componente, ¿verdad?, autonómico del paciente, también en lo que es el humanismo, ¿verdad?, que es ese tipo de acercamiento, ¿verdad?, en que el individuo siente que el médico está integrándose, ¿verdad?, a esa problemática, a todas las problemáticas, ¿verdad?, que lo rodean. De manera que no hay dilemas menores en el mundo de la salud, en esa amplia vida en la cual en un mundo que se ha medicalizado, por supuesto, usted o está enfermo o va a estar enfermo. Quiere decir que el mundo se ha medicalizado en forma tal de que realmente parece que nadie puede salvarse desde que nace de la mochila de tener un médico al lado, ¿verdad? Sí. ¿Una mochila o un apoyo? O un apoyo. En este caso es lo que uno querría que fuera. Ahí está. Y bajo esa nueva concepción en la que profundizo un poquito más. Sí, dígame. Porque fue impactante los años 60 o 70 del siglo pasado, cuando se impulsan fuertemente los derechos humanos y la población advierte que hay un derecho que no lo tiene, que es el derecho a la salud. Hay un derecho que se lo concede a otro. Y ahí empiezan a nacer la autonomía del paciente en la toma de decisiones, lo que agrega un componente fuerte, importante, positivo, ¿verdad?, para ese relacionamiento. Pero que, claro, hay que entender que cae el narcisismo médico con eso, sin duda ninguna. Sí. Claro que cae el narcisismo médico, pero como mi médico no era el héroe que resolvía todo, yo tengo que llegar a un contrato en que me dicen, pero yo puedo tener algunos errores. Y van ganando el narcisismo del paciente. ¿Cómo ahora conciliamos esas dos cosas? Esas dos cosas, porque además la población está fascinada frente al avance tecnológico y demás, y tiene una fe ciega en el progreso y no entiende que no haya cosa que no se le pueda solucionar. Genera otras conflictivas, ¿verdad?, actuales, que son muy interesantes y que van a exigir nuevos posicionamientos. Gran tema, doctor Torres. Señores, hacemos una brevísima pausa, continuamos con este tema que es muy interesante aquí en la mañana de Tiempo Presente. Presentó INEFOP. Inscribite a sus cursos gratuitos al 0800 87 86 o en inefop.org.uy. Una manera de ver las cosas. Tiempo Presente. Es una presentación de Providencia, previsora de servicios exequiales, con el respaldo de Previsión y Parque del Recuerdo. 0800 2012. El tema asoma como apasionante, ¿verdad? Y en un país donde, bueno, las discusiones sobre el sistema de salud corren por un lado, esto es totalmente aparte, tiene conexiones de pronto, según lo entiendo, pero es totalmente aparte, ¿verdad?, a la política realizada por autoridades políticas de salud, e ingresa concretamente ya en el campo, como decía, de las responsabilidades, de las obligaciones, de la ética, en el vínculo fundamentalmente entre médico-paciente.
Yo les puedo decir una cosa que no quiero que les suene mal, pero que yo siento, yo siento cuando voy al médico, a mi médico, al que me atiende permanentemente, al que me conoce mucho más de lo que me conocen muchas personas, incluidas amigos, hay cosas que al médico se le concede en ese relacionamiento, confesiones de tipo personal, individual, que muchas veces ni nuestros amigos conocen, ni nuestros más profundos amigos, que obligados de repente por una duda, por un temor en materia de salud, por la confianza que ese médico nos provoca, más allá de digamos de los hechos que puedan haber ocurrido en alguna circunstancia y que seguirán ocurriendo en relación al mal ejercicio de la medicina por parte de algunos profesionales. Estoy hablando de la profesión en sí misma, ¿no? Yo tengo dudas de que esa relación, y si nosotros los pacientes queremos que esa relación cambie, de que el médico sea, a ver si se me entiende, y voy a exagerar, una especie de pequeño Dios, que puede determinar cosas de nuestra vida, como decía recién Torres. Nos piden de repente cosas que realmente muchas veces el médico no puede conseguir. Eso yo lo comprendo. Pero lo que va a ser muy difícil es que yo o muchos de los pacientes, y digo yo no para ponerme en primera persona, pero para ejemplificar, y en agradecimiento a los médicos que tengo y a los cuales consulto, es muy difícil que cuando yo llegue al consultorio no le deposite a él ese poder que da el conocimiento sobre mi salud. ¿Está entendido lo que digo? A ver si nos ponemos de acuerdo en esto. Sí. De una relación llamada paternalista, en la cual el médico era el buen padre que decidía por su hijo, el paciente, puesto que estaba en situación vulnerable, se ha pasado a una en que es la relación de dos adultos, en condiciones de igualdad, para la toma de decisiones compartida, luego que el médico ha explicado cuáles son las opciones. Eso por un lado. Sí. Por otro lado, el paciente tiene necesidad de contarle al médico una serie de cosas que no le relata a ninguna otra persona, tal cual usted lo describió. Sí. Y esa relación de confianza tiene que seguir existiendo. De la misma manera que hay relación de confianza padre-hijo, hay relación de confianza de dos adultos. Claro. Tan fuerte tiene que seguir existiendo que las obligaciones del médico en torno a la confidencialidad están muy claramente fijadas. Bien. Entonces, esa confidencialidad, le aclaro, viene hasta del propio juramento hipocrático, que obligaba al médico a tener confidencia de lo que sabía, no solo en el curso de su relación con el paciente, sino hasta del oído en la calle, llamémosle así, porque de alguna manera era depositario de una dosis de confianza de sus conciudadanos muy alta, y tenía que estar a la altura de esa confianza que en él se depositaba. La confidencialidad y su respeto estricto es la base de la confianza en la relación médico-paciente. Y se sigue manteniendo, ni que hablar, en el actual proyecto de código que se va a sancionar. En el momento actual es tan fuerte que está entrando en algunas situaciones en conflicto con deberes para con la justicia u otras instancias, en la cual el relevo de la obligación del médico de guardar secreto lo debe levantar una sola persona, el paciente. Algunas cosas simples que para ustedes de pronto son absolutamente secundarias, pero que para nosotros los pacientes muchas veces pasa a ser, digamos, prioritarias, ¿verdad?, por circunstancias que se dan en la vida. Nuestra historia médica, por ejemplo, somos los propietarios concretamente de nuestra historia médica. Absolutamente, son propietarios. Doctor Torres, somos propietarios también de la decisión de hacer un tratamiento, de tomar una medida que pueda ser dramática según las circunstancias. Somos los propietarios realmente de hacerlo o de no hacerlo. Bien. El médico en ese sentido tiene la opción de decir, bien, te concedo la libertad, más que nada, admito tu libertad de tomar una decisión, pero me aparto porque
yo como médico aconsejaría otra cosa. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Así tiene que ser. Es decir, que en ese relacionamiento, como se decía, el médico, así como el paciente expresa su opinión, el médico tiene que expresarle su opinión. Y bueno, en último término, el paciente posiblemente es el que decida, ¿no? Claro. Doctor Torres, el paciente, ¿tiene derecho, si es que quiere hacerlo, a una segunda consulta? Sí, es absolutamente una obligación del médico otorgar una segunda consulta, ¿verdad? Uh-huh. Sí. ¿Y cuáles son los otros elementos? Yo lo interrumpí Sí, hoy, no. le pido disculpas, que usted quería señalar que parecían muy importantes. Todos estos elementos, esta resolución de que generar un colegio médico, Sí. se da en un contexto bastante curioso, ¿verdad? Porque en esa relación de amor y odio de la sociedad con los médicos, ¿verdad? Pero eso es un fenómeno nuevo, doctor. Sí. Siempre el médico ha sido una persona muy verdad. querida, Sí. muy reconocida. Incluso verdad. si usted me diría... Me sorprendo a veces cuando lo digo, porque cuando lo digo a veces me encuentro con todas estas expresiones como la suya, ¿no? Pero es evidente que en los últimos tiempos el agregado de hechos históricos que a veces van más allá del médico, el posmodernismo que hace perder el sentido de autoridad, entonces cae la autoridad y cae el poder aquel de decisión que tenía el médico, nace el estado de bienestar, todo tiene que ser logrado por el médico, pero nacen también hechos médicos, corporaciones médicas, el médico trabaja dentro de ciertas corporaciones, ya no es un médico que trabaja en forma individual, el mercantilismo médico, el empresariado médico. El empresariado médico, todos esos elementos han ido de alguna manera degradando lo que podía ser algún concepto de lo que es una profesión versus un trabajo calificado. Claro. Que tiene componentes de conocimientos específicos, pero que tiene quizás unos componentes éticos, etcétera, que son un poco menos exigentes que lo que pueden ser los componentes que tiene el sector médico. Y en ese contexto de transformaciones, ¿verdad?, enormes, ¿verdad?, en campo que cualquier médico, cualquier integrante de la población lo advierte, es que nace el colegio médico. Claro. Y el colegio médico sustancialmente recoge tres hechos: la autonomía del médico en las decisiones con sus pacientes en cuanto que sean respetadas y no sean acondicionadas por hechos externos, ¿verdad?, que limiten su capacidad de diagnóstico, terapéutica y demás. Otorgarle al médico la autoexigencia técnico-científica a través de una educación profesional de los 30, 40 años de profesión que mantenga los niveles aquellos que había demostrado tener cuando le otorgaron un título, y finalmente le da la potestad no solamente de manejar el tema ético, sino de definir, de decidir, de autorregularse en el plano ético. No es cosa menor lo que la sociedad le está dando al médico ahora. Creo que el médico tiene que entender que le está dando una herramienta muy poderosa que, por otra parte, de alguna forma, si había o no una visión que podía ser negativa de parte de la sociedad, quizás esa visión negativa provenía de que los tiempos difíciles, ¿verdad?, y de razones justas, habían llevado al médico a estar en el plano, ¿verdad?, de la consideración social como un individuo que estaba siempre atrás de perseguir, ¿verdad?, de la defensa de sus derechos. Y posiblemente ahora se vea que hay otro componente, que es un componente que incide fuertemente sobre la sociedad. Usted va a tener un médico que va a estar autoexigido en lo ético por él mismo, que va a tratar de estimular que usted realice las cosas de la mejor manera. Va a estar atrás de un médico que
que va a estar exigido por el cuerpo médico de que usted mantenga sus mejores capacidades. Antes eso se hacía espontáneamente de pronto, doctor. Sí, posiblemente, pero ahora Los va tiempos han adquiriendo una cambiado. fuerza, ¿verdad? Se le está dando una potestad que la sociedad era, naturalmente, nunca quiere conceder a veces Claro. a grupos, y mucho menos yo creo que quiere conceder a grupos donde advierte que existen avances tecnológicos tan fuertes que realmente ese grupo puede adquirir un poder sobre la sociedad tan grande, ¿verdad? Que hacer un corporativismo tal que sobrevuele sobre esa sociedad de una forma indebida, ¿no? Ujú. Creo que el médico, es mucha la responsabilidad que carga el médico, y creo que esto es un arma que, si bien utilizada, puede repartir muy fuertemente los equilibrios en esas relaciones que a veces han sido desparejas. Claro. Al médico no le debemos exigir el milagro, porque no es creador de milagros, ¿no? ¿Qué le debemos exigir en ese sentido, doctor Cluzet? El médico tiene un conjunto de exigencias que son funcionales a la mejoría, al buen relacionamiento con su paciente. El médico tiene obligaciones muy fuertes en cuanto, usted señalaba una que hay que ponerle título. Usted decía, ¿puede el médico ejercer su objeción de conciencia Ujú. frente a un pedido concreto? Claro. Sí, debe hacerlo. Y en el código eso está reconocido con una condición que ha sido objeto de discusión, pero que nosotros la creemos inmanente a la profesión. Yo puedo ejercer mi objeción de conciencia siempre y cuando derive el paciente a otro médico, Ujú. que se encargará, con su objeción de conciencia o no, de proseguir el tratamiento. Lo que el médico no puede hacer es ejercer la objeción de conciencia y dejar a su paciente desvalido desde el punto de vista asistencial. Bien. Ese aspecto está claro. A ver, doctor, perdón por la interrupción, pero es para tener una respuesta suya. Lo que está ocurriendo últimamente es que hay en cierto sector social hay la convicción de que hay una tecnología médica, sobre todo en el campo del diagnóstico, que al Uruguay no ha llegado. Y que en ese sentido hay países muy próximos, o ciudades muy próximas, Buenos Aires es una de ellas, especialmente San Pablo, con un poder económico impresionante. Hoy la economía, yo recuerdo siempre a mi querido doctor de Tensi, ¿no? Que cuando nos hacía, me iba a hacer de pronto un examen, una placa, me decía, la tecnología que ha logrado el hombre en el campo de la medicina es maravilloso, pero es tan cara que a veces la hace imposible. Entonces muchas veces se plantea el caso, doctor, quiero ir a Buenos Aires, quiero ir a San Pablo a preguntar por el diagnóstico, porque allí dicen que hay más tecnología que en el Uruguay. Usted ha señalado un hecho cierto, yo quiero matizarlo con esto. El Uruguay optó definitivamente, cuando la instauración de su Sistema Nacional Integrado de Salud, por la equidad. Ujú. La equidad, que significa el acceso igualitario a todos los ciudadanos de las prestaciones, Sí. que en nuestro país se ha corporativizado en el buen sentido a través del Fondo Nacional de Recursos, por ejemplo, significa que usted tiene que aceptar un cierto relativo atraso tecnológico. Porque si usted deriva una enorme cantidad de dinero hacia la indefinida progresión tecnológica, usted deja de hacer inversiones en los determinantes de salud, que son los determinantes básicos de vivienda, calidad de vida, etcétera, y entonces quien elige la equidad tiene que admitir un cierto retraso, y además en un país que por economía de escala no puede estar al mismo nivel de desarrollo. Sí, claro. Entonces eso hay que admitirlo, me parece que es sano admitirlo, Totalmente claro. y es sano además darse cuenta de cuál fue el origen de esto, porque en muchos de esos países lo que se viene elevando es la mayor calidad posible de obtener a costa de un pago muy importante por parte del ciudadano. Ujú. En cambio, Uruguay procura aumentar de manera bastante sostenida la mejor calidad de acceso equitativo. Son diferencias en lo social sustanciales. Ahora, si lo llevamos a lo individual, doctor. En lo individual, hay que Escúcheme, aceptar la uno tiene un consulta en San familiar, Pablo. uno tiene un Claro. familiar y dice,
yo no me pongo a pensar en esta cosa. Quiero ver cómo lo saco. Claro, yo comienzo por admitir la realidad de lo que Sí, se dice. claro. Es más, aseguro que esa realidad va a seguir existiendo. Por otro lado, hay que recordar el segundo matiz, Traverso, es que el progreso tecnológico, lejos de solucionar conflictos éticos, plantea nuevos. Claro. Entonces, los nuevos que plantea, Uruguay los va a ver, los va a seguir viendo desde el prisma de la equidad, y no desde el prisma de quiero tener este progreso tecnológico todavía quizá muchas veces insuficientemente decantado en su nivel de evidencia científica, pero lo quiero tener en mi país. No, nuestro país ha elegido, quiero aquello que sea realmente comprobado, lo cual significa parte de ese cierto atraso está ampliamente justificado hasta científicamente. Quiero eso y quiero que de alguna manera se vuelva accesible a través de convenios o lo que fuere con la universidad, con el sector público, sea accesible a toda la población. Nuestro país está definidamente en esa senda y yo creo, por los ejemplos que uno ve y el conocimiento que tiene de América Latina, que en un continente tan marcado por la inequidad como el nuestro, que es un buen camino. Doctor Torres, se nos terminó el tiempo. Tenemos un minutito, pero a nosotros nos interesa mucho este tema y nos gustaría después, porque hay muchos capítulos abiertos, como decía usted, doctor Crucé, recién. Es decir, hay una cantidad de cosas, ¿verdad?, que de pronto cuesta mucho. Hoy más que nada es una perdigonada, digamos. De pronto un día realizamos un tiro directo a algunos temas específicos. En este último minuto, ¿qué nos diría entonces para que tengamos una idea concreta de este primer Colegio Médico Nacional? Bueno, que el cuerpo médico ha recibido de parte de la sociedad, su parlamento, la expresión de su pueblo, ha votado una ley confiriéndole nuevamente potestades en la autonomía de sus decisiones, en la autoexigencia técnico-científica a través del desarrollo de la educación profesional y en las exigencias en el cumplimiento de los mejores principios éticos, dándole además el poder de regular los desvíos que pudieran haber en este sentido. Creo que tiene que hacer carne en el cuerpo médico esto que se le otorga, ¿verdad?, por parte del pueblo, para sacar adelante estos tres principios de la mejor manera. Eso sin ninguna duda va a contribuir a lo que es un elemento esencial que lo subrayaba y lo rescato de lo que ha dicho, que es esencial en esta profesión como profesión, que es la relación médico-paciente. Las profesiones pueden tener muchos puntos de contacto, pero este es un punto distintivo. Y creo que esto va a ser beneficioso para esa relación médico-paciente. Esta ley se proyecta positivamente sobre la población, sin ninguna duda, en la medida que el médico sepa utilizar esta herramienta. Sí, ha sido un gusto recibir al doctor Jorge Torres, presidente del primer Colegio Médico Nacional, y al doctor Óscar Crucé, coordinador de la Comisión de Redacción del Anteproyecto de Código de Ética del Colegio Médico del Uruguay. La vamos a seguir si ustedes quieren. Ha sido un gusto recibirlos. Buena suerte. Estos temas tienen que ver con la sociedad, con su calidad de vida, con su bienestar, con la posibilidad de enmendar errores de tipo social incluso que puedan darse. Es decir, que son importantes para nosotros, importantes para todos. Hasta muy pronto. Gracias, Torres. Muy bien.